En el último año, 39% de las empresas recibieron ciberataques, un incremento de 16 puntos porcentuales desde el 2020. El 45% de ellas no logró medir el impacto económico de estos incidentes. ¿Cómo pueden las compañías protegerse efectivamente de un problema cuyo impacto no pueden cuantificar? Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Jefferson Gutiérrez. Él es socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG. ¿Cómo estás, Jefferson? Bienvenido, muy buenas tardes. Paco, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien ya en este fin de año. Muchas gracias. Bueno, pues el tema es importantísimo cada vez, de hecho es uno de los principales riesgos a nivel global, los ciberataques, pero ¿cómo medir o cuantificar, como decíamos al inicio, los riesgos potenciales o las pérdidas potenciales que puede ocasionar a una empresa un sistema o un tema de ciberataque? Es un punto bastante interesante, Roberto. A partir del estudio de crímenes financieros que editamos este año, logramos identificar una serie de lo que llamamos al final del día como contradicciones, ¿no? Porque como bien mencionabas al principio, pues un buen número de organizaciones, primero lo identificaban los orígenes de los ataques y segundo, no logran identificar la cuantificación de los ataques, ¿no? Hay algunos aspectos que te permiten cuantificar rápidamente el impacto de un cibercrimen. Por ejemplo, si te hacen un impacto financiero directo. Hay un tipo de ataque muy común que hemos visto en México, que es, el nombre técnico es Business Email Compromise, pero no es otra cosa distinta a que, por ejemplo, se plantan a un proveedor y hacen, mediante engaños, que la compañía le termine pagando una cuenta bancaria diferente, ¿no? Entonces, el dinero que se va a través de ese engaño es una cuantificación directa, pero como bien mencionas, hay otros elementos que son diferentes, que no necesariamente se miran. Entonces, una organización de cualquier tamaño tiene que tener en cuenta distintos elementos cuando es víctima de un cibercrimen. El primero, por supuesto, es si hubo una afectación económica directa, como esta que acabo de mencionar. Sin embargo, hay otras afectaciones que tienen que tenerse en cuenta. Uno puede ser el tiempo que los colaboradores de mi organización han perdido, por así decirlo, mientras el ciberataque sucede. Voy a poner como ejemplo un caso de ransomware. El ransomware es un tipo de ciberataque en el que básicamente se cifra toda la información de la compañía o buena parte de ella y los sistemas no están disponibles para que se puedan utilizar. Entonces, la organización no puede operar, las personas no pueden trabajar. Entonces, ese tiempo que la organización no puede operar, que las colaboradores no pueden trabajar, pues tiene un impacto económico. Se pierden negocios, se puede perder la confianza del público, que eso es un impacto indirecto también, que habrá que cuantificarlo. De alguna manera, inclusive, también se puede llegar a que, digamos, no sé, ciertas organizaciones que nos prueban crédito nos vean con mayor riesgo y entonces el crédito se vuelve más caro. Entonces son distintos elementos que hay que tener. ¿Qué debe hacer una organización? Pues hacer un ejercicio de gestión de riesgos adecuado, donde se identifiquen claramente cuáles son esas principales amenazas. De acuerdo con mi negocio, si yo me dedico al retail, por ejemplo, pues ¿dónde puede existir la mayor cantidad de amenazas? Si yo me dedico a los temas financieros, pues de dónde pueden provenir esas amenazas y así, digamos que es como las organizaciones en principio deberían actuar. Un análisis de riesgos que pueda identificar de dónde vienen esas amenazas, dónde soy más vulnerable y cuáles son las medidas de prevención que debo tomar. Claro, Jefferson, ahora que mencionas el tema de los clientes, la reputación, porque bueno, hemos visto muchos casos, por ejemplo, de empresas financieras que han sido extremadamente cuidadosas, es decir, a lo mejor opacas quizás, yo diría, de repente, para no informar estas situaciones, cuando ya es de dominio público, literal, entre sus clientes, en las redes sociales, lo que está sucediendo, pero también tiene que ver con un tema de reputación y sobre todo al momento de que tú generes desconfianza, pues es muy fácil que se vayan los clientes actuales y que no lleguen clientes nuevos. Esto también es un tema muy complicado de cuantificar, pero sin embargo es un gran riesgo. Es correcto, es un riesgo. No, al final, digamos, todas las organizaciones tienen ciertas obligaciones hacia sus clientes y hacia las partes interesadas de notificar, no, los ciberincidentes. Al final del día, lo realmente, o lo más importante, no realmente importante, lo más importante es que existan medidas de mitigación adecuadas para que ese impacto hacia sus clientes, inclusive hacia sus socios de negocios, porque también hemos visto muchos casos en los que una organización es impactada y a través de esa organización, que puede ser un proveedor, puede ser un socio de negocios más pequeño, se afecta a una organización un poquito más grande. Entonces,
las medidas de mitigación, las medidas de contención que deben existir al interior de las organizaciones les deben permitir precisamente detectar, ojalá a tiempo, ese tipo de ataques. Hemos visto casos en los que, en promedio, de acuerdo con un estudio que hicimos hace poco más de un año y medio, le tomaba a una organización hasta 2 semanas en promedio detectar un ciberataque. Y en algunos casos podrían pasar perfectamente meses y nunca lo habían Claro. visto. Entonces, es muy, muy importante que las organizaciones también trabajen en esas habilidades de detección, que pueden ser en algunos casos pueden ser algunas señales muy sencillas, como que alguien diga, oye, sabes que no pude tener acceso a un sistema. Oye, algo raro está sucediendo con mi computadora, ¿no? Si son ese tipo de ciberataques. O, ¿por qué no? También tener un tipo de monitoreo de sus redes sociales donde empiecen a detectar eso que comentabas, ¿no? Oye, sabes que la gente está diciendo que mis sistemas no están funcionando o las personas están opinando que cierto servicio no está disponible o que están observando cierto comportamiento anómalo. Ciertamente esas medidas de mitigación también ayudan mucho a la detección y a la respuesta. Claro. Ahora, Jefferson, ya ante tanta incidencia de los intentos de ciberataque, la gran preocupación que existe, y esto que comentabas tú de pues tener una estrategia para reaccionar de manera muy rápida ante esta situación, ya se ha generado una especie como de manual de riesgo, algunos pasos que tienen que seguir las organizaciones para que justamente no sea tan costoso, déjame ponerlo entre comillas, el ataque cibernético. Sí, mira, existen buenas prácticas, voy a ponerle el título de buenas prácticas. Lo que siempre le digo a quienes nos consultan es que la prevención siempre va a ser mucho más barata que la reacción. Entonces, esa prevención, ¿con qué inicia, Rodolfo? Fundamentalmente con una adecuada gestión de riesgos, ya lo había mencionado. Alguien dice, oye, pero eso suena muy etéreo. Claro. Cuando yo logro identificar cuáles son esas fuentes principales de amenazas o esas fuentes principales de ataque, puedo centrar ahí los esfuerzos, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es justamente identificar mi organización, de acuerdo con el negocio que tiene y dónde opera, cuáles son esos riesgos a los que está expuesto. Eso sería lo primero, la que está expuesta. Ok. Lo segundo, ya que tengo identificados esos riesgos, tengo que empezar a construir lo que se llama un plan de respuesta a incidentes. Ese plan de respuesta a incidentes va muy de la mano con elementos como quién debe participar en la respuesta a un incidente. Se tiende mucho a pensar que como es un ataque cibernético o es un tema tecnológico, entonces las áreas que más apropiadamente deberán responder son las de tecnología y no necesariamente esto es cierto. Si bien deben participar, también las organizaciones deben considerar, ¿por qué no?, el involucramiento de las áreas digamos, de apoyo legal, ¿no? Los abogados, las áreas de comunicación hacia el exterior. Si en algún momento tengo que interactuar con el público, con mis partes interesadas, ¿cuáles son los mensajes que se van a dar? Por supuesto que va a haber un concurso en el área de seguridad de la información dentro de la organización y el área de IT tendrá que aportar dentro de lo que puede hacer parte también, digamos, de esos elementos que sirvan para la respuesta a ese incidente. Entonces, un proceso de respuesta a incidentes que tenga una organización, un equipo, que tenga una planeación, inclusive un entrenamiento previo. Hay ejercicios de simulación, Ujú. Rodolfo, en los que las organizaciones dicen, ok, vamos a suponer que hubo un ataque de ransomware, este ejercicio que decía que consiste en que te encriptan la información. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que acudir? Otro tipo de casos, ¿no? Es que tuvimos una suplantación de identidad en línea que pasa mucho, sobre todo con organizaciones financieras que la suplantan en línea. Oye, si somos víctimas de una suplantación de identidad como organización, ¿cómo debemos reaccionar? Entonces hay una serie de elementos preventivos que permiten hacer eso. Entonces el equipo de respuesta a incidentes se va entrenando. Adicional, en ese plan de respuesta a incidentes tenemos un equipo, tenemos una planeación, pues tenemos que tener una serie se llaman playbooks, que es como qué tenemos que hacer en caso de A, Ujú. qué tenemos que hacer en caso de B, etcétera. Y al final, digamos, lo más importante en un ejercicio de respuesta a incidentes es contener el incidente, contener el ataque, para luego recuperar la operación normal y posteriormente hacer una serie de lecciones aprendidas. En ese ejercicio, Rodolfo, las organizaciones también tienen que eventualmente identificar qué elementos externos me pueden apoyar, ¿no? Muchas veces los recursos internos no son suficientes. Oye, ¿a quién tengo que llamar? Y muchas veces el tener el teléfono adecuado en el momento del incidente ahorra mucho tiempo y ahorra también muchísimo dinero, saber a quién llamar. Entonces también esos elementos
de considerar eventualmente algún tipo de apoyo externo son realmente importantes en cualquier organización. Por supuesto. Y luego de ahí determinar este marco general que decías, Jefferson, de estas buenas prácticas, pero luego también habría que hacer un tema ya muy específico dependiendo del sector, porque no es lo mismo la capacidad o rapidez de reacción de una empresa financiera a una empresa de servicios, en fin. Yo creo que ahí es donde hay una situación ya más enfocada o específica para cada uno de los sectores. ¿Ustedes recomiendan, a ver, esta parte de buenas prácticas que me acabas de comentar, que es bastante amplia, dar a conocer de manera lo más inmediato el tema de ser víctima de un ataque cibernético? Yo veo cierta, como que hay reticencia de aceptar que es un tema de un ataque cibernético. Vimos, por ejemplo, de una aerolínea estadounidense que en días pasados pues estuvo justamente, detuvo todos sus vuelos y decía, es una falla, pero nunca más dijo exactamente de qué se trataba, pero ya había pues trastocado la vida de todos los pasajeros justo el día de Navidad. Y son justo esas fechas en las que los ciberatacantes, pues digamos, aprovechan más justamente por el caos que ocasionan. Al final, las organizaciones en este ejercicio, Rodolfo, de preparación, pues tienen que estar de la mano de sus asesores legales para tomar las mejores decisiones. ¿Qué tan rápido tienen que notificar? ¿Cuáles son los requerimientos que la ley aplicable les exige? Claro. ¿A quién se le debe notificar? Etcétera. Entonces, aquí lo importante es que dentro de este plan exista justamente una parte que tenga que ver con esa notificación. ¿A quién le tengo que notificar? ¿Cuándo se lo tengo que notificar? ¿A qué autoridades le debo reportar? ¿Cómo le debo reportar? ¿Y en qué condiciones le debo reportar? Ese sería, digamos, un poco lo que le sugerimos a quienes asesoramos. Por supuesto. Y si es una empresa pública o privada, tengo también ahí hay muchas diferencias. Gracias, Jefferson Gutiérrez, socio y líder de la asesoría en tecnología forense de KPMG. Muchas gracias. Rodolfo, te agradezco muchísimo y pues bueno, desearles a ti y a tu audiencia pues un excelente año 2025. Muchas gracias. Igualmente, Jefferson.